Si tienes una rutina diaria, debes tener mucho cuidado o podría pasarte esto. María estaba acostumbrada a su rutina. Cada mañana tomaba el tren de las 7:30 para ir al trabajo. Aquel día, sin embargo, su rutina se vio interrumpida por un retraso inesperado. El tren llegó con 20 minutos de retraso y, cuando finalmente se abrió la puerta, ella se apresuró a entrar para encontrar un asiento. La única plaza libre estaba al lado de un hombre alto y delgado, con un abrigo negro y un sombrero que le cubría gran parte del rostro. A medida que el tren avanzaba, María no pudo evitar notar que el hombre no se movía, no leía, no miraba su teléfono, ni siquiera parecía respirar profundamente. Ella trató de concentrarse en su libro, pero la presencia del hombre la inquietaba. Cada vez que miraba de reojo, tenía la sensación de que él la observaba, aunque sus ojos estaban ocultos bajo el ala del sombrero. Finalmente, María decidió bajar en una estación antes de la suya para alejarse del hombre. Cuando el tren se detuvo y las puertas abrieron, ella se levantó rápidamente y salió. Al caminar por el andén, se sintió aliviada al ver que el hombre no la había seguido. Sin embargo, al salir de la estación, se dio cuenta de que había cometido un error. La zona era desconocida para ella, con calles desiertas y una sensación de abandono. Aceleró el paso buscando un taxi o alguna señal de vida, pero no había nadie. Las sombras de los edificios parecían alargarse y envolverla. De repente, María escuchó unos pasos detrás de ella. Giró la cabeza y lo vio. El hombre del tren la seguía, su figura oscura destacándose en la penumbra. Sintió un escalofrío recorrer su espalda y comenzó a correr. Las calles se convirtieron en un laberinto y ella se perdió en su desesperación. Doblando en una esquina encontró una pequeña tienda de conveniencia con las luces encendidas. Entró apresuradamente sintiéndose un poco más segura. El dependiente, un anciano de mirada cansada, la observó con curiosidad mientras trataba de recuperar el aliento. ¿Está todo bien, señorita?, preguntó el hombre. Sí, solo necesito un momento, respondió ella, mirando hacia la puerta, esperando que el hombre del tren no la encontrara. Pasaron unos minutos y María comenzó a relajarse. Sin embargo, al levantar la vista, vio al hombre del tren parado justo afuera de la tienda, mirándola fijamente a través de la ventana. Su rostro estaba ahora completamente visible, revelando una expresión vacía y ojos que parecían pozos sin fondo. El dependiente, al notar su pánico, le ofreció el teléfono para llamar a alguien. Mientras ella marcaba el número de la policía, las luces de la tienda parpadearon y se apagaron. María sintió una mano helada en su hombro y se dio la vuelta lentamente. El hombre del tren estaba dentro, a solo unos centímetros de ella. ¿Por qué me sigues?, logró preguntar con una voz temblorosa. El hombre no respondió. En cambio, su rostro empezó a descomponerse, revelando una calavera debajo de la piel marchita. Un susurro espectral llenó el aire. Siempre he estado aquí, María. Te he estado esperando. María sintió como sus fuerzas la abandonaban. Su visión se tornaba borrosa y el frío se apoderaba de su cuerpo. Antes de perder la conciencia, el último pensamiento que cruzó su mente fue la aterradora certeza de que nunca podría escapar de aquel desconocido del tren. Policía de la Ciudad de México nos contó su historia más aterradora. Hola, mi nombre es Carlos Hernández. Soy oficial de la Policía de la Ciudad de México. He visto muchas cosas en mis años de servicio, pero aquí hay un caso que nunca podré olvidar, uno que me dejó marcado para siempre. Eran alrededor de las 2 de la madrugada cuando recibimos la llamada. La voz al otro lado de la línea era temblorosa, apenas un susurro. Una mujer decía que había visto luces y sombras moviéndose en la casa abandonada al final de su calle. Una vieja mansión que llevaba décadas deshabitada. No era la primera vez que recibíamos reportes de esa casa, pero siempre los habíamos descartado como supersticiones o bromas tontas. Mi compañero Luis y yo nos dirigimos al lugar. La calle estaba desierta y oscura, con solo el murmullo del viento rompiendo el silencio. La casa se erguía al final de la calle, una estructura imponente pero deteriorada, con ventanas rotas y la pintura descorchada. A pesar de su estado ruinoso, había algo en ella que te ponía los pelos de punta. Fuese la hora o el momento, de igual manera nos acercamos con cautela, nuestras linternas iluminando el camino. La puerta principal estaba entreabierta, crujiendo suavemente con el viento. Luis me miró y asintió, y juntos empujamos la puerta para entrar. El interior de la casa estaba lleno de polvo y telarañas. Todo parecía congelado en el tiempo, como si los antiguos propietarios
hubieran abandonado el lugar de repente. Avanzamos lentamente, revisando cada habitación. Todo estaba en silencio, hasta que escuchamos un susurro. ¿Oíste eso?, le pregunté a Luis, que asintió con una expresión tensa. Seguimos el sonido hasta el segundo piso. Cada paso que dábamos hacia el suelo crujía bajo nuestros pies. Llegamos a un pasillo estrecho con varias puertas. El susurro ahí se hizo más fuerte. Provenía de la última puerta hacia la derecha. Seguimos el sonido y nos acercamos, empujando la puerta con cuidado. La habitación estaba vacía, excepto por un viejo espejo de cuerpo entero apoyado contra la pared. El susurro continuaba, pero no había nadie a la vista. Me acerqué al espejo, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. De repente, el susurro se transformó en un grito agudo. El espejo comenzó a temblar y antes de que pudiera reaccionar, la superficie se volvió negra como la tinta. De esa negrura emergió una figura, una mujer de aspecto espectral, con cabello largo y enmarañado, con los ojos rojos. Extendí una mano hacia mí y sentí un frío intenso que me paralizó. Luis gritó y, agarrándome el brazo, jaló de mí tirando hacia la puerta. Corrimos escaleras abajo, el grito de la mujer resonando en nuestros oídos. Salimos de la casa sin mirar atrás, cerrando la puerta de golpe. Al llegar al auto, ambos estábamos sin aliento. Luis, normalmente valiente y tranquilo, estaba pálido como el papel. Nos miramos en silencio sin saber qué decir. No había explicación lógica para lo que acabamos de presenciar. Y créanme que he visto muchas cosas en mi trabajo, cosas que honestamente no creo que sean muy buenas para esta plataforma. Y ni eso se pudo comparar con lo que sentimos esa noche. Nunca sabré quién o qué era esa figura en el espejo, pero algo me dice que sigue ahí, esperando a la próxima víctima que se atreva a entrar. Cuando tenía 22 años, tuve una novia. Yo la quería mucho. Siempre estaba ahí para mí cuando la necesitaba. Tenía la intención de casarme con ella, pero una noche cuando ella salía de su turno en una tienda de conveniencia de una gasolinera cerca de donde vivíamos, fue atropellada por un conductor que estaba en estado de ebriedad. El último mensaje que tenía de ella era uno que decía: ya terminé de trabajar, nos vemos pronto. Cuando me enteré de lo que sucedió, manejé a toda velocidad al hospital, pero ya era muy tarde. Ella se había ido y yo no podía creerlo. Estaba devastado. Sentí como si mi mundo se hubiera venido abajo. Dejé de ir a trabajar, comencé a fumar y a beber más, tratando de superar lo que había pasado, pero debí saber que eso no cambiaría nada. Por eso no fue la peor parte, ya que una noche de madrugada, cuando salí del bar que frecuentaba en ese entonces, estaba un poco tomado, pero yo sabía que no iba a manejar en ese estado. No sería tan irresponsable como el asesino de mi novia. Así que me quedé en un motel barato que estaba en esa zona. Después de pagar al recepcionista, me dieron mi llave y fui al cuarto que me correspondía. Me desplomé en la cama y me quedé dormido en unos minutos. Cerca de las 3 de la mañana, comencé a escuchar ruidos que venían del cuarto de al lado. Me desperté molesto, esperando que el ruido se detuviera, pero no lo hacía. Eran unos golpes en la pared, como si estuvieran martillando. Yo no lo podía creer. ¿A esta hora? ¿Qué están pensando? Aún medio adormilado y tratando de volver a dormir, escuché el grito de una mujer. Eso sí me despertó completamente. Salté de la cama con mi corazón latiendo fuertemente, como si fuera a salirse de mi pecho. Me acerqué a la pared de donde venían los gritos, lentamente, para ver si escuchaba algo más. Pegué mi oreja al frío concreto y la escuché. Una voz de una mujer, pero no era cualquier voz. Era la de mi novia. ¿Estaba en el otro cuarto? Eso es imposible porque ella estaba... Bueno, tú sabes. Te extraño. Hace frío aquí. ¿Por qué casi no hay luz?, me preguntó ella. Grité su nombre, pero ella no me escuchaba. Solo seguía haciendo las mismas preguntas. Salí corriendo del cuarto y traté de abrir la puerta, pero estaba cerrada. Corrí a la recepción y les dije que alguien en el cuarto aledaño al mío estaba en serios problemas. Les mentí diciéndoles que alguien ahí se había lastimado, que estaba sola y necesitaba ayuda, pero me dijeron que eso era imposible, porque yo era el único inquilino en ese piso. Mi abuelo tenía en oscuro secreto. Mi abuelo era un hombre reservado. No era el más amigable, pero siempre se mantenía sereno y cariñoso con su familia. Lo veíamos como alguien en el que siempre podemos confiar. Durante sus últimos años, yo me mantuve cerca de él. Me encargué de cuidarlo mientras poco a poco olvidaba quién era. Y claro, olvidó quién era yo.
Pero lo raro fue un día que mientras veía la tele con él me dijo: de lo que hice, nadie sabe, nadie debe saberlo, Atlas. ¿Qué dijiste, abuelo? ¿Quién es Atlas? Nadie puede saberlo, me interrumpió. Atlas, si ellos saben, tú también te mueres, no puede saberlo nadie. En ese momento me asusté un poco, pero asumí que solo eran más de sus pensamientos aleatorios, porque después de eso, regresó a hablar de su deporte favorito, el golf. Solo como para dejar algo claro, mi nombre es Clark, y no conozco a nadie llamado Atlas, pero como dije, no sería la primera vez que mi abuelo dice algo extraño y sin sentido. No era nada importante, pensé. Oh, si tan solo hubiera sabido lo equivocado que estaba en ese momento, porque todo cambió cuando él falleció. No sorprendió realmente a nadie. Él ya estaba bastante viejo y bueno, es parte del ciclo de la vida, supongo. Todo fue normal. El velorio, la ceremonia, la despedida. Lo que pasa cuando alguien fallece. Un par de semanas después, llegó a mi casa una caja de un despacho de abogados. Dicha caja venía con una carta en la que explicaban que, en su testamento, mi abuelo me heredó esa caja especialmente a mí. No sabía qué tenía dentro, porque él jamás lo especificó. Las instrucciones eran darme la caja cuando él muriera. Tomé la caja y la llevé a mi habitación. Me senté en la cama y la contemplé por unos segundos. ¿Qué cosa sería aquella que me dejó mi abuelo? ¿Qué tal y es una fortuna o terrenos en alguna propiedad? Digo, yo fui el que más cuidó a mi abuelo, así que tal vez quiso compensármelo de una manera especial. Pues para ser honestos, cualquier cosa hubiera sido mejor que lo que recibí. En la caja venían 2 cosas solamente: una pistola y una carta que decía: para Atlas. Por esta razón no debemos hacer lo mismo todos los días. Hola, quiero contar mi historia. Por favor, anónimo. Soy colombiana y en ese momento yo tenía 24 años. Estaba estudiando en mi país, pero por motivos económicos decidí viajar a Estados Unidos para trabajar unos meses. Llegué a Yarmouth, Massachusetts. Desde el lugar donde vivía a mi trabajo estaba a 1 hora y media a pie. No tenía carro y la bici se dañó. Tampoco tenía quien pudiera traerme, por lo que tuve que caminar. En el trayecto debía atravesar un bosque por 20 minutos. El alumbrado público era nulo, mi trabajo terminaba a las 10 p.m. y emprendía rumbo a casa. El bosque era tan oscuro que si dejaba de alumbrar con la linterna no podía distinguir objetos. Todo era negro, los pinos eran muy altos, y para no tener miedo iba hablando con mi novio durante todo el recorrido y la ubicación en tiempo real se la compartía. Sufrí mucho porque soy muy miedosa, pero tenía que hacer el esfuerzo para poder ahorrar. Encontrar vivienda no era fácil tampoco, y así pasó un mes. Un día, una amiga se dio cuenta de mi recorrido y se ofreció a llevarme a mi casa en su auto. Íbamos hablando en el camino, y le dije que estaba aburrida del recorrido, por lo que estaba mirando algo más cerca y mejor iluminación. Justo en ese momento, íbamos pasando por la mitad del bosque y vimos una camioneta algo vieja sin luces, y cerca de esta un hombre con una gorra. Parecía esperar algo. Tenía una mirada fija hacia la dirección en la que yo podría haber visto. Me quedé viéndolo y sentí una sensación de escalofrío y terror. Jamás antes en mi vida había sentido algo al ver una persona. Al día siguiente me fui a vivir con mi amiga cerca de mi trabajo. Tal vez fue una simple coincidencia, y pensé lo peor. O tal vez alguien se había percatado de mi rutina y no tenía buenas intenciones. Otra historia que vale la pena contar. Me sucedió casi antes de jubilarme. Yo venía recorriendo la carretera de la Ciudad de México a Cuernavaca. Esta vez venía con un compañero de trabajo. Veníamos platicando. Ya era de madrugada y a mí me estaba dando sueño. Así que decidimos parar para que mi compañero empezara a manejar y yo dormir un poco en la cabina. Cuando él se puso en el volante, yo apenas me estaba acostando en la parte de atrás, cuando me dijo: Gerardo, mira, ¿qué es eso? Yo abrí la cortina para asomarme, y era un animal, caminando en 2 patas, acercándose a nuestro camión. No podíamos ver aún qué era, pues todavía estaba retirado, pero se veía tan extraño y hasta escalofriante. Mi compañero me preguntó si era un animal o una persona o qué cosa era eso. Yo le dije que nos fuéramos de ahí. Lo que fuera esa cosa no era nada bueno. Así que él intentó arrancar, pero estábamos atascados, pues parecía que había llovido y había mucho lodo.
Siguió intentando salir de allí, pero el camión no se movía. Esa cosa se acercaba más, y cada vez iba tomando más forma de animal. Era como un buey, pero parado en dos patas. Cuando de pronto se quedó parado, ya no avanzó hacia donde estábamos nosotros. Nosotros no le quitábamos la vista de encima. Pensábamos que quería atacarnos. Le dije a mi amigo que se hiciera a un lado, que yo intentaría mover el camión. Pero mis intentos fueron en vano. Alguien de los dos se tenía que bajar para ver por dónde teníamos que mover las llantas, pero ninguno quería hacerlo, pues esa cosa seguía ahí parada, viendo hacia nuestro camión. Yo tomé la decisión de bajarme para terminar con esto, pero mi compañero me dijo que no lo hiciera, que esa cosa era el diablo, que estaba esperando a que nos bajáramos para atacarnos o hacernos algo. Yo le dije que yo no creía en esas cosas, que no fuera tan supersticioso, pero me dijo que si no sentía esa energía tan pesada, que se empezó a sentir desde que eso apareció. Yo la verdad sí la sentía, y también tenía un miedo que nunca había sentido. Era un ambiente muy extraño, pero no quise alimentar su teoría de que aquella cosa era el diablo. Así que le dije que no sentía nada y que mejor ayudara para poder salir de ahí. Él me pidió que por favor no me bajara, que le hiciera caso, que su abuelo, que también fue camionero por décadas, le había contado que si alguna vez se le llegaba a aparecer un animal en dos patas, en medio de la nada, que huyera de ahí, que eso era lo más maligno que se pudiera imaginar, y que rezara para ahuyentarlo. Yo le dije que yo siempre cargaba con una imagen de Dios, que mi esposa me ponía siempre en el tablero para que yo me protegiera, que podíamos usarla para rezar. Él, sin dudarlo 2 veces, la tomó y empezó a rezar en voz alta. Me pidió que también lo acompañara, y así lo hicimos. De pronto vimos cómo aquella cosa empezó a aullar tan pero tan fuerte, que parecía que estuviera al lado de nosotros. Yo comencé a sudar, y mis piernas me temblaban. Por Dios que jamás había sentido tanto miedo. Seguimos rezando una y otra vez el Padre Nuestro, hasta que esa cosa empezó a caminar hacia atrás. Nos seguía observando, pero se iba alejando, y sus aullidos aterradores poco a poco se iban dejando de escuchar, hasta que lo perdimos de vista. Mi compañero me dijo: es el momento, y se bajó rápido para decirme hacia dónde moviera el camión. Lo desatasqué muy rápido, y nos fuimos de ahí lo más pronto que pudimos. En mi vida como camionero, sin duda alguna, eso fue la cosa más terrorífica, escalofriante y aterradora que me sucedió. Suceso paranormal que vivió elemento del ejército mexicano. Hola, esto que te platico me pasó a mí. Yo soy de Chilpancingo. Entré al ejército a los 20 años. Era soltero y estando activo nos mandaron a una comunidad cerca de Tecpan de Galeana, en la Costa Grande de Guerrero. Tardé un tiempo ahí hasta que conocí a una chica, la verdad muy guapa y de buen cuerpo, pero también se veía muy humilde. Cuando podía la veía. Salimos muy poco. Luego se hizo mi novia. Empezamos a andar. Yo quería conocer a su familia porque ya me quería casar, a lo que ella me decía que solo vivía con una tía. Le dije varias veces que la quería conocer. Ya tenía pensado proponerle matrimonio. Yo quería formalizar, pero siempre me daba una excusa, a tal grado que cuando le dije que me llevara a su casa me dijo que no, que le daba pena, que su casa era muy humilde. Total que por la rechera yo renté un cuarto para pasarla ahí con ella, pero le preguntaba si su tía no le iba a regañar. Ella solo me decía que estaba bien, que su tía estaba tranquila de que ella estuviese conmigo. Yo sin más ni le alegué. Pasamos la primera noche, todo bien. En ella no vi nunca nada inusual, pero sí recuerdo que al día siguiente, cuando me iba al cuartel donde reportábamos, me sentía muy cansado y débil, como si me hubiese desvelado. En serio, sentía que me iba a dormir en la patrulla. Yo dije, bueno, quizá fue por lo de anoche. Total que ese día no veía la hora de terminar mi turno e irme a dormir. Cuando volví a pasarla con ella me pasó lo mismo, no rendí en el jale. Yo decía que era por lo que pasaba con ella, hasta que como la 7ª u 8ª vez ya no me gustó, porque me caí de la patrulla del cansancio. Me tuvieron que ingresar al centro médico de la comunidad. En mis estudios salió que tenía las plaquetas bajas y la hemoglobina por igual.
Un compañero de San Marcos con el que tenía mucha confianza me dijo: compa, yo siento que la morra le está haciendo algo. Cada vez que se va con ella regresa todo mal, hasta te ves demacrado y estás chavo, cabrón. Yo me asusté, pero escéptico me dije, pues lo voy a comprobar. Y la verdad, esa noche no quise estar con ella. Ella se incomodó por mi actitud y me decía que ya quería irse a vivir bien conmigo, si era posible casarnos y vivir formalmente, y si no, no le importaba que me la robara. Yo le dije que sí, que empezaría a checar. No pasaron ni 30 minutos cuando el sueño me venció. Al día siguiente no me presenté, no sentí el tiempo, y eran como las 3 de la tarde cuando me desperté. Ella no estaba. Recuerdo que cuando me reporté, me arrestaron, y fue lo peor que me pudo pasar. En verdad, estaba muriendo. A pesar que nos adiestran para resistir en condiciones extremas, yo ya no podía, y me volvieron a ingresar al centro médico. Luego me canalizaron con suero, y me quedé dormido. Cuando desperté, estaba mi comandante y mi compañero. Yo dije, ya me van a dar de baja, pero no. Cuando salí de ahí, me llevaron con un señor para que me curara. Me vio y me dijo, tú vienes muy mal, te están robando tu energía, te están robando la vida. Estando ahí, me dio un remedio y vomité un líquido negro, espeso. Yo, aún escéptico, decía que era por tanto medicamento, hasta que el don me dijo, mira chavo, aléjate de esa mujer con la que estás saliendo. Esa no es buena muchacha, esa es una bruja y quiere robarte tu alma. Ten, ponte esta pulsera y allá de ti si te la quitas, cabrón. Yo nada más te estoy avisando. Yo la verdad me acalambré demasiado, porque ya era mucho, y ciertamente cada que me quedaba con ella me sentía así, sin energía, desguanzado, sin ganas de nada. La verdad yo sí la quería, y chamaco pues sí me estaba clavando. Así que cuando me dieron franco, ese día fui al cuarto que rentaba. Ella ya sabía los días que salía, y siempre me esperaba, pero ese día no, nunca llegó. La verdad no quise dormir ahí, me dio miedo la neta. Pasaron los días, y como ella no tenía teléfono, no tenía cómo contactarla, no sabía de ella. Hasta que un día la topé por la carretera que va para Zihuatanejo. Le dije a mi compañero que iba manejando que se parara y me bajé en chinga. La empecé a hablar para que se detuviera, pero no dejaba de caminar. Compa, se los juro, yo ya enojado la alcancé y la jalé del brazo para que me hiciera caso. Y no manches, cuando volteó, era una señora ya grande, era una vieja. Yo me quedé congelado, la piel se me erizó. Ella solo me gritó, déjame, con una voz lastimosa. Se volteó, aceleró el paso y se perdió en una entrada a pie de la carretera. De verdad, se los juro, mis compañeros todavía me hicieron burla que me dio el avión, pero cuando me vieron la cara que venía pálido, se calmaron y me preguntaron qué había pasado. No les dije nada, hasta que nos movimos de ahí y les platiqué. Ellos pensaban que estaba inventando eso por pena, porque ellos dicen que jamás vieron que fuera una señora. Ellos me aseguraban que vieron a la chava cómo me dio el avión, pero compas, neta, era una señora ya de edad, como de unos 65 o 70 años. Volví a ir con el señor que me había curado, y cuando pasé con él, nomás me vio y entre risas me dijo, ya ves, y no querías creer, me bañó en mezcal y hizo otras cosas. Me dijo, ese día que la fuiste a buscar no llegó, porque esa pulsera que traes es la protección del trabajo que yo te hice. Por eso cuando la seguiste, la miraste en su forma real. Los militares de tu grupo la vieron como una muchacha normal porque no cargan protección y son vulnerables. La neta, hasta la fecha cargo la pulsera. Ya está deteriorada, pero la cargo dentro de mi cartera. Y ni madre salgo sin ella. Actualmente sigo en el jale. Y si les digo en serio, compas, en los pueblos se ve cada cosa. Por eso no es bueno confiarse de nadie. Yo lo tomo como un escarmiento por andar de ojo alegre, pero también como la experiencia más horrible de mi vida.